Ok, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de el movimiento emergente, lo que es, lo que hace y lo que cree. Parte 1. Vamos a tratar de hacerlo por los próximos 35 minutos. En 35 minutos vamos a grabar y luego vamos a terminar de grabar. Y luego, si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer. Entonces, esto es simplemente una introducción a lo que es el movimiento emergente. Le llamamos movimiento emergente, aunque si usted va a internet, usted lo va a encontrar como la iglesia emergente. Pero en sí es un movimiento. Ya a usted le voy a explicar por qué. Permítame, que se me adelantó la pantalla. Ok, si usted va a una iglesia emergente, esto es lo que usualmente usted va a ver. Son iglesias que no se parecen a las iglesias que usted y yo vamos. Yo en una ocasión fui a una iglesia emergente que era tradicionalmente como cualquier iglesia a la que usted va. Tenía bancas, tenía un púlpito, tenía un lugar donde estaba la orquesta, pero en toda su ideología y todo lo que ellos practicaban eran emergentes. En ese tiempo yo no conocía muy bien lo que estaba ocurriendo con esto de la iglesia emergente, porque aunque usted no lo crea, es viejo, pero es nuevo. O sea, eso está resultando ahora, en este momento, ya en todo Centroamérica hay iglesia emergente y en muchas partes de Sudamérica hay iglesias emergentes, aunque no en todas partes. Pero la ideología de la iglesia emergente ya existe en todo el mundo. Pero esto es lo que comúnmente usted va a ver en una iglesia emergente, la persona pues sentadas en sus sillones, como usted ve, no es tradicional. Así hay una cruz, hay pinturas, como usted va a ver en esta parte de cómo se llama, de la pared, que ellos promueven mucho lo que es la música, lo que es el arte, lo que es la poesía. Usted va a notar de que la mayoría de las personas no tienen una Biblia. El pastor que está aquí en medio no es un pastor tradicional. Lo que ellos creen no es en las predicaciones, sino que ellos creen más bien en las conversaciones con la gente de temas que son relevantes para la sociedad en la que viven. Entonces, aquí básicamente no se predica un evangelio, sino que se predican muchas filosofías, se predican muchas cosas que son buenas, que vienen de la psicología, de la filosofía, del pensamiento contemporáneo, discusiones, se vale cuestionar todo lo que se dice. El pastor deja de ser básicamente un pastor ordenado que viene de un seminario, sino que es una persona que tiene educación y que tiene entendimiento en lo que refiere a la cultura, cualquier cultura que sea. Sin importar cuál sea su creencia, sin importar cuál sea su religión, usted puede ir a una iglesia emergente. Es más, la iglesia emergente y su líder, que se llama Brian McLaren, él dice y él cree firmemente que una persona que se acaba de convertir a lo que es la iglesia emergente no debe de abandonar su postura teológica ni el lugar de donde él conoció lo que es el movimiento emergente. O sea, que usted puede ser budista, puede ser de cualquier religión. Usted no necesita abandonar el lugar donde usted se encuentra, siempre y cuando usted siga lo que es el movimiento emergente. ¿Qué propósito tiene esta clase? Bueno, exponer lo que el movimiento emergente es y hace. Y también mostrar la manera cómo afecta la fe que proviene del texto sagrado. O sea, es muy posiblemente que en su iglesia no sea una iglesia emergente,
Pero yo le aseguro que ya el pensamiento emergente está siendo sembrado en medio de nuestras congregaciones. Puede ser a través de los miembros o puede ser aún de los mismos líderes o de los mismos predicadores que vienen a predicar a sus púlpitos. ¿Por qué? Porque el movimiento emergente es una filosofía. Se encuentra en la música, se encuentra en el arte, se encuentra en la poesía, se encuentra de una mil formas se encuentra lo que es el movimiento emergente. Um, Emergente, la definición es un adjetivo que significa que viene a la vista o en aviso. Emergente quiere decir venir a la existencia, sobre todo con la independencia política. Es un llamado a una acción inmediata, es urgente, es una evolución. Es la manera como se lo presentan a los líderes de Centroamérica. Hay muchos líderes que pertenecen a las iglesias tradicionales que andan en busca con hambre del nuevo pensar, que ellos se catalogan como personas que les gusta la filosofía, aunque son teólogos, pero de todas maneras ahora ya se hacen ellos ser conocidos como psicólogos, como personas inteligentes. O sea, hay una gran hambre por tratar de mostrar la sabiduría del hombre. Pero eso no es nuevo, eso ya viene desde hace muchos años. Apaguen los micrófonos, por favor, se los voy a rogar. ¿De qué emerge permíteme un momentito, vamos a apagar todos los micrófonos. Ok. Ok. ¿De qué emerge la iglesia emergente? Que valga la redundancia. ¿De dónde sale? Según lo que ellos dicen que la iglesia emergente es la que emerge de una iglesia establecida, o sea, como la usted y como la mía, tradicional y modernista o racional, que parece, estar metida en el tradicionalismo insípido y que está fuera del alcance de la sociedad posmoderna. Entonces, los emergentes han convencido a los pastores de que nuestras iglesias básicamente están en bancarrota. Número uno, porque son tradicionales, porque son modernistas, porque tienen mucho tradicionalismo insípido y que de esa manera no se puede ganar a la sociedad posmoderna. Entonces, para nosotros poder ganar a la cultura de estos tiempos que es posmoderna, entonces no es la gente la que tiene que cambiar, sino que somos nosotros, los tradicionales, los insípidos tradicionalistas, los que tenemos que cambiar para poder ganar al mundo que de la sociedad posmoderna. Incluso ellos nunca dicen que se pierde porque ellos no creen en el infierno, no creen básicamente en el pecado, no creen en el cielo, no creen en nada de eso, porque básicamente no creen en la Biblia. O sea, su mensaje está básicamente empapado de filosofías huecas, de sutileza, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, esto que ustedes están viendo es lo que le han dicho, lo que ponen ellos en la internet para tratar de sentir mal a los pastores, a las iglesias y hacerles creer que son, por ser tradicionalistas, por ser modernistas o racionales, son insípidas y por lo tanto van a la deriva y van a dejar de existir a no ser que se sumerjan en lo que es la iglesia o el movimiento o el pensar emergente. Esto es lo que ellos dicen, pero la realidad es otra. ¿Qué es lo que dice el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios dice en 1 Timoteo, pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si esto es lo que dice la palabra de Dios, sin importar lo que crea o lo que enseñe la iglesia emergente, el movimiento emergente viene a la vista o en aviso, no de la iglesia establecida tradicional e insípida como ellos quieren hacerle creer, sino que emergen del mismo infierno. De allí es donde viene esta doctrina. Nosotros no tenemos que temerle a esta filosofía, a esta doctrina. Después de 2000 y pico de años, la iglesia ha sido atacada. Han venido infinidad de movimientos tratando de distorsionar lo que la palabra de Dios dice, y a pesar de todas esas cosas, la iglesia de Jesucristo sigue establecida, sigue hacia adelante, porque la iglesia de Jesucristo está basada en la verdad que viene y radica de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, lo que ocurre aquí es, hermanos, es que todo este movimiento emergente está básicamente empapado de filosofías huecas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra específicamente nos habla, hermanos, que el padre de la mentira, del engaño, es el diablo, es Satanás. Y todo esto tiene que ver con la sutileza y la manera como se introducen estas filosofías dentro de las iglesias, y se les introducen a pastores que ya se les olvidó, ya no tienen el fuego de ese llamado de servir a Dios, simplemente porque fueron llamados y de amar a la gente y de ver a la gente como Dios la ve. El Señor Jesucristo lo ve a usted y a mí con un gran valor. Tanto es el valor que usted y yo tenemos delante de los ojos de Dios, que dice la palabra de Dios que Él dio a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Entonces, hermanos, es el diablo. Estas doctrinas vienen del mismo infierno del diablo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo se llama? El texto original en el griego dice, mirad que ningún hombre os engañe. Marcos 13:5 dice, Jesús respondiéndoles les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Parece que esta frase es la frase de los postreros días, de los últimos días, antes de la venida de Jesucristo, de que muchos van a ser engañados. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras vanas usualmente no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, sino que tiene que ver con argumentos que se oponen a la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted se sienta a platicar con un hermano, con una hermana o con una persona, usted detecte rápidamente si lo que estas personas están hablando es palabra de Dios o si son simplemente palabras vanas. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay mucho predicador el día de hoy que parece un pastor, tiene todo lo de un pastor, se viste como un pastor, camina como un pastor, pero cuando comienza a hablar, usted va a notar que no tiene absolutamente nada de peso bíblico y lo único que habla son palabras persuasivas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8.
mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver, hermano, la raíz no solamente de la iglesia emergente, sino de la nueva era, de los ¿cómo se llama? De todas estas doctrinas que están regadas, de los decretos, que esto, que lo otro, un montón de cosas, hermanos, que parecen que salen de la palabra de Dios, pero que son simplemente filosofías y huecas sutilezas. Pero lo que les quiero mostrar aquí, hermano, es la última parte donde dice que son conforme a los rudimentos del mundo. Este señor, ya lo vamos a ver, el señor McLaren, un día tuvo una gran visión y se preocupó, según él, por lo que iba a ocurrirle a la iglesia. Y comenzó a pensar lo que iba a ocurrir con lo que se llama y conocemos aquí en los Estados Unidos como el posmodernismo. Entonces, él comenzó a diseñar una iglesia que fuera capaz de alcanzar a las masas posmodernas, o sea, de acuerdo a los rudimentos del mundo, en otras palabras, a través de filosofías, a través de métodos, a través de formas, a través de psicología, a través de lo que el mundo que no quiere nada con Dios entiende. Entonces, ese señor McLaren, que es uno de ellos, entonces formó esta iglesia que se llama la iglesia emergente. Y luego dice aquí, no según Cristo. O sea, cuando nosotros vamos a pensar en la iglesia de Jesucristo, cuando vamos a pensar en su gobierno, cuando vamos a pensar en sus tradiciones históricas, estamos pensando en que siempre lo vamos a hacer de acuerdo al plan eterno de salvación que el Padre se propuso antes de la formación del mundo y que estaba escondido en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a separarnos del plan del Padre, de Jesucristo, entonces lo único que nos queda son los rudimentos del mundo y lo que el mundo quiere y no nada, o sea, según Cristo, como dice esta palabra. Entonces, la realidad emergente, hermanos, el movimiento emergente, emerge de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo, como por ejemplo las de Brian D. McLaren, quien escribe en su artículo titulado Valores Emergentes. Él dice lo siguiente: observen cómo él fue, según comenzó a ser pastor de la iglesia. Aquí están los líderes desde 1997 al 2001, quienes han sido los líderes de este movimiento: Tony Jones, Dan Kimball, Brian McLaren y Doug Pagitt. Y hay otros líderes más, pero les muestro estos nombres porque muchos de estos hombres han escrito muchos libros que están en las manos de muchos de los líderes en sus comunidades, que salen en la televisión. Muchos cristianos están leyendo sus libros. ¿Por qué? Porque son relevantes a la cultura posmoderna que nosotros estamos viviendo. Más bien, esta gente atrae mucho a los jóvenes, especialmente a los universitarios, que les gusta el nuevo pensar y cuestionar todas las cosas que tienen que ver con cuestiones tradicionales. Entonces, ¿quién es Brian D. McLaren? Brian D. McLaren, le voy a poner a ustedes lo que él dijo hace poco en un artículo que yo les envié a ustedes que se llama Valores Emergentes. Él dice: me involucré en el ministerio pastoral por medio del departamento de inglés. Él era un profesor en una de las grandes universidades y sucedió de que uno de sus alumnos le dijo que él no podía entregar su tarea escrita, que si por favor le permitía grabarla y de esa manera él poder entregar lo que era su tarea. Entonces, en ese momento, el señor Brian D. McLaren dice que comenzó a pensar en lo que iba a ocurrir, en lo que estaba a punto de ocurrir.
que es el inicio del postmodernismo. Estamos hablando allá por los años 70. Entonces, él dice que el departamento de inglés, o sea, en su clase, en lugar del departamento de teología, fue lo que a él lo impulsó a ser pastor. O sea, de que él no fue. En toda su biografía usted no va a encontrar un momento en el cual usted ve que él haya ido a entrenarse como pastor, no estudió la teología sistemática, no estudió la Biblia. No, él en todos sus libros, él si va a usar una cita bíblica es raro, porque él no cree en usar la palabra de Dios. Él no cree en lo que es la verdad subjetiva, sí, sino que él cree en que cada uno de nosotros posee la verdad. Entonces, él no cree en una verdad subjetiva y más si proviene de la palabra de Dios. Entonces él dice, me involucré en el ministerio pastoral por medio del departamento de inglés en lugar del departamento de teología. No planeaba convertirme en pastor, pero usted sabe cómo estas cosas suceden, dice. ¿Quién es este señor McLaren? Nació en 1956, o sea que tiene aproximadamente 60 años, y perdón por lo de años, la ñ, mi computadora solo escribe en inglés, entonces algunas cosas no las saca. Número 2, autor, activista, conferencista y líder en el movimiento emergente. 3, asociado con el cristianismo posmoderno y la cristiandad progresiva, y además una de las más grandes figuras en el pensamiento post-evangélico. Número 4, fue nombrado por la revista Time Magazine como uno de los 25 evangélicos más influyentes en América en el 2005. 5, fundador de la iglesia Cedar Ridge Community Church en Spencerville, Maryland, la cual dejó en el año del 2006 para entregarse a escribir y dar conferencias. 6, graduado de la Universidad de Maryland con un grado en inglés. O sea, él tiene un bachillerato y tiene pues varios grados académicos de diferentes universidades. 7, sus intereses académicos incluyen el drama medieval, poetas románticos, literatura de filosofía moderna y las novelas del Dr. Walker Percy, además de ser músico y compositor. En el 2004 recibió un doctorado honorario en divinidades del seminario Carey Theological Seminary en Vancouver, British Columbia, en Canadá. Esto es bastante importante. Él no fue a una escuela, él no tiene un grado teológico, pero en el 2004 le dieron a él un doctorado honorario. Cuando usted recibe un doctorado honorario, no es porque usted se haya graduado de una universidad con un PhD o un doctorado en divinidades, sino que a usted, por sus logros, le otorgan un doctorado honorario para que cuando usted se dirija a las masas tenga un título reconocido como una persona que sabe lo que está diciendo, en otras palabras. Entonces, él tiene un doctorado honorario en divinidades. Cuando estamos hablando en divinidades es en teología, pero en sí él nunca fue a la escuela de teología a aprender teología. Él simplemente recibió este doctorado. No se habla cuándo fue su conversión, no se habla cuál fue su denominación, no se sabe absolutamente nada de quién es este señor o cómo es que él se involucró en el cristianismo, si ha caminado con el Señor, no, nada de eso. Es simplemente un hombre que surgió de unas de las universidades más prestigiosas de aquí de los Estados Unidos, y como es filósofo, y como sabe mucho de letras y como tiene educación, porque son hombres preparados, entonces pues surgió con esta teología emergente, porque es ahora una teología emergente en lo que estamos hablando. Sus creencias. Cree que la fe existe sin ningún objetivo y la verdad proporcional para creer. En otras palabras, hermano, que cuando nosotros hablamos de una
verdad objetiva. Estamos hablando de la Biblia. Él no cree que la fe tiene ninguna objetividad. En otras palabras, que la fe o la verdad no es absoluta. Y si no es absoluta, entonces cualquiera de nosotros puede traer una versión diferente del cristianismo para ser parte de este movimiento emergente. ¿Y por qué ellos creen en esto? Bueno, es muy sencillo. Porque ellos creen en lo que nosotros le llamamos aquí en los Estados Unidos en inglés, no sé cómo se llama en español, pero se llama interfaith. Interfaith es cuando usted mezcla todas las fes, toda la fe de todo el mundo y se reúnen. No es ni siquiera ecumenismo, pero se parece al ecumenismo. O sea, son grupos con diferentes fe que adoran a un Dios, o sea, al Dios de cada una de estas personas, porque ellos creen que todos los caminos van al mismo Dios. Entonces, si todos los caminos van al mismo Dios, entonces la fe que yo predico de la Biblia, que dice, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces eso pasa a ser objetivo y ya no es subjetivo a lo que yo crea. Por lo tanto, él no cree en la Biblia, él no cree en la palabra de Dios, básicamente. No está de acuerdo con el énfasis de la salvación individual. ¿Por qué razón? Porque él es universalista. O sea, él tiene la misma creencia de la Iglesia Católica, que si usted proviene de un hogar católico, usted automáticamente es católico y todos los católicos van al mismo Dios sin importar qué es lo que crean o cómo se comporten, o sea, ellos son universalistas. Pues este señor es universalista también. No está de acuerdo en la teología de los últimos tiempos. Ellos no creen en la escatología, ellos no creen en el milenio, ellos no creen que va a haber arrebatamiento, ellos no creen en el cielo, absolutamente en nada de eso. La teología de la prosperidad, ellos se oponen, porque en las teorías del posmodernismo tiene que ver se oponen mucho a lo que es la prosperidad, pero en la segunda parte se lo voy a explicar un poco mejor. También crea antítesis entre la confianza personal en Dios y en creer en sus propuestas. Esto tiene que ver con una filosofía de ellos que en esta ocasión no se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar más después. Entonces dice Brian D. McLaren, yo creo que las personas son salvas no por causa de una verdad objetiva. En otras palabras, que las personas no son salvas por los que creen en la Biblia, sino que son salvas por Jesús. Un poco medio contradictorio, e incluso no le dice Cristo, sino que le dice Jesús, porque hablar de Cristo es hablar de un Mesías. Y hablar de un Mesías estamos hablando de hablar de una persona o de un grupo o de un mundo que necesita a un Mesías. ¿Por qué? Porque es pecador y ellos no enfatizan absolutamente nada de lo que es el pecado. Su fe no está en su conocimiento, sino que en Dios. O sea, la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues Brian D. McLaren totalmente se opone a creer y pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque si ellos están en una iglesia emergente donde ellos se sumergen en lo que es la cultura, todas estas personas tienen diferentes creencias, tienen diferentes fe. Y si él va con la Biblia, entonces él no puede ser emergente y no puede ganar a todo el mundo, porque en su fe o en su creencia, todo el mundo debe de ser salvo o es salvo porque él es universalista. Él sugiere que todos los nuevos convertidos deben permanecer en sus respectivos contextos religiosos, puesto que se convierten en seguidores de Jesús sin importar su religión. Este es Brian McLaren. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este texto es muy importante, hermano. Este señor
como ustedes ven, no tuvo una revelación como han tenido muchos. Por ejemplo, en Sudamérica, en Colombia, hay unos señores que dicen que pues se les apareció un ángel y les dijo qué es lo que tenían que hacer. Aquí en los Estados Unidos a cada rato aparecen de esos señores también que dicen que son ángeles, que son voces las que han escuchado, que les dicen que hagan ciertas cosas. Y yo lo creo, yo lo creo. Lo único que yo no creo es que esas voces sean de Dios. Son voces que vienen del mismo infierno, que confunden, que los llaman para confundir a otros. Miren, lo que yo quiero hacer énfasis en este texto, hermano, es que dice la palabra de Dios en el verso 11, en la primera parte, y Él mismo constituyó, Él mismo. Ese Él mismo, ¿ok? Tiene que ver con Dios, tiene que ver con que es Dios el que instala, el que pone, el que constituye a aquellos que van a ser los líderes dentro de la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. No somos nosotros los que al ver una necesidad nos llamamos. O sea, la necesidad del mundo no constituye el llamado de nadie. Es Dios el que constituye el llamado de las personas. Es Dios el que da este privilegio de poder ser un pastor, de poder ser un siervo de Dios. Y la razón por la que el Señor lo hace es porque hay un propósito de que Él constituya a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores. Y ese propósito está en el próximo verso y dice: a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora note, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y luego aquí está, y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la clave, hermano. ¿De qué me sirve a mí conocer formas? ¿De qué me sirve a mí conocer filosofías si todo eso no me está llevando al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? O sea, Cristo es el centro de toda la Biblia. Quiero que me escuchen, hermanos. Cristo, Jesucristo, es el centro de toda la Biblia. Si tú pierdes de conocer al Hijo de Dios, no me importa cuánta teología tú sepas o cuánto sepas, puedes conocer historia, puedes conocer el teje y el maneje de una iglesia, puedes tener todo el conocimiento de libros, pero si no tienes el conocimiento del Hijo de Dios, no tienes absolutamente nada. Estas iglesias emergentes son muy bonitas, muy bonitas. Imagínense, yo me acuerdo que yo iba a esta iglesia, hermanos. Yo vivía muy lejos y allí no habían iglesias cercanas. Y esta iglesia tiene aproximadamente, yo diría, entran en esta iglesia unos 15,000 personas en cada servicio. Tienen como 3 o 4. La propiedad donde está la iglesia es inmensa, es preciosa, tiene ríos, tiene fuentes, tiene árboles, tiene ¿cómo se llama? Una librería de libros cristianos moderna. Le sirven café, le sirven comida, hay bandas de música tocando afuera cuando usted sale de los servicios. Parece un parque, las familias llegan y tienen picnics con sus familiares. Es una comunidad bonita. La gente no va tradicionalmente vestida, van en sandalias, con sus shorts, camisas, incluso yo vi personas que iban vestidos con sus propias pijamas. Y una vez yo llevaba ¿cómo se llama? Mi corbata y mi traje, y entonces un señor se me quedó viendo y me dijo: tú no has de ser miembro de esta iglesia, ¿verdad? O por lo menos no tiene muchos años de venir a esta iglesia. Y le digo: sí, no he venido mucho a esta iglesia. Sí, y yo sé que no has venido hace mucho por la manera como te vistes. Y yo le digo: ¿y qué malo tiene que yo me vista de la manera como me visto? Sí, es que aquí no acostumbramos a vestirnos de esa manera. Bueno,
pues yo no estaba muy enterado de yo creí que era simplemente el hecho de que la iglesia era una iglesia norteamericana y de que yo era hispano, pero hablo inglés como ellos. O sea, no me importó tanto eso, pero de ahí me comencé a dar cuenta que no llevan Biblias, no hay, vaya, ponen una cita bíblica y comienzan a hablar, no hay Biblias, se visten de esa manera para que toda la comunidad pueda llegar sin tener que estar preocupados de cómo se visten o cómo lo ven y todo lo demás. Entonces, hermanos, esta es la primera parte de lo que es la iglesia emergente. Lo hice de esta manera porque no quiero, no quiero, hermanos, tenerlos por mucho tiempo. Yo sé que algunos de ustedes